Aquellos que van por el campo y ven dos naranjas maduras e iguales, ¿cómo pueden saber que una es buena y la otra mala? ¿Solamente llevándoselas a la boca? Es una pregunta que marcó mi vida desde una edad muy temprana. Aproximadamente a mis 12 años llegó por primera vez a mi vida un pequeño librito, primeras lecturas que hice. Es un libro que hoy quiero compartir con ustedes. Se trata de Las naranjas iguales. Es un libro de el autor Oswaldo Franza Jr. Oswaldo Franza Jr. Nació en el año de 1936 en Sao Paulo, Brasil, y vivió durante los años 60. Se desempeñó en el oficio de aeronáutica en el ejército de Brasil. Para el año de 1964 llegó un suceso pues bastante lamentable, que fue el golpe militar. Ha sido un suceso muy común en América Latina, los golpes de Estado. Hechos muy violentos, por cierto, y a Oswaldo se le acusó de subversión. Fue degradado de su cargo como oficial de aeronáutica y fue expulsado también, fue expatriado. Ahí fue donde terminó su carrera militar y comenzó su carrera de escritor. Bueno, después de esa pequeña introducción, voy a compartir con ustedes la contraportada del libro. Voy a hacer algunas lecturas, específicamente 3 de estos pequeños cuentos que vienen en el libro Las naranjas iguales. Y la contraportada dice así: me preocupa la cotidianidad de las personas, las historias que, a pesar de ser simples, no dejan de tener una gran dosis de dolor, angustia, miedo y soledad. Yo escribo fundamentalmente sobre el ser humano. Mi mayor preocupación es procurar alcanzar aquello que es esencial en las personas, abandonando las apariencias, las máscaras, para así enfocar los problemas más profundos, aquellos más generales, más íntimos, aquellos principios según los cuales todos nos movemos. Cuando escribo, busco mostrar los problemas del ser humano de un modo más directo, más claro, más inteligible. Lo excéntrico, lo exótico, lo particular creo que no representan al ser humano en sí, sino que representan lo superficial del ser humano. Ahora pasamos a la lectura o el cuento número 1. El libro viene con pequeñas ilustraciones, así que después de leer voy a mostrar la imagen de cada cuento y una pequeña reflexión sobre lo que el autor quizá pudo haber dicho en base a mi propia interpretación, ¿vale? Ok. El río. El hombre vio el río y se entusiasmó por su belleza. El río corría por la llanura, rodeando árboles y mojando grandes piedras. Reflejaba el sol y sus márgenes eran de hierba verde y suave. El hombre tomó el río y se lo llevó a su casa, esperando que allá le ofreciese la misma belleza. Pero entonces su casa se inundó y el agua se llevó sus cosas. El hombre devolvió
el río a la llanura. Ahora, cuando le hablan de las bellezas que antes admiraba, dice que no se acuerda. No se acuerda de las llanuras, de las grandes piedras, de los reflejos del sol y de la hierba verde y suave. Recuerda solamente su casa anegada y sus cosas arrastradas por la corriente. Este pequeño cuento, en lo personal, creo que hace referencia a una característica que tenemos como seres humanos y que es una de las principales causas de nuestro sufrimiento, según algunas tradiciones budistas, por ejemplo, es el deseo, el querer que algo nos pertenezca. Y este deseo cruza a veces, como en el cuento, con momentos en donde no podemos modificar la naturaleza de las cosas. Es decir, queremos apropiarnos de algo de acuerdo con una imagen que nos hemos formado de ello. Y esto pasa con cosas materiales, con personas o con animales. Otra manera de entenderlo es, por ejemplo, es muy bonito ver a una ave silvestre, a un animal exótico en su hábitat, pero tú llevar esa belleza a tu enjaulando al animal en una caja de barrotes, porque no es su naturaleza, porque se va a lastimar y no te va a ofrecer la misma belleza que estando en su hábitat natural. Y lo mismo pasa con las personas. Nos olvidamos que una característica también muy natural en nosotros los seres humanos es nos hacemos una idea de que esa persona va a ser así siempre. Y a veces buscamos apropiarnos de eso, y eso es algo destructivo, tanto para uno mismo como para los demás. Y esto, obvio, no es justificante para que tengamos que aceptar pues malos comportamientos de las personas solo porque son así, pero tiene que ver sobre todo con cómo buscamos apropiarnos de esas personas, cómo buscamos crear una imagen que esté de acuerdo a nuestras propias exigencias. Eso es como yo lo interpreto un poco. Pasemos al segundo cuento. El cargamento precioso. Le enviaron un precioso cargamento. Él revisó y firmó los recibos. Después sacó los muebles de su casa y guardó ahí adentro el cargamento que había bajado de los camiones. Ahora duerme de pie porque ya no hay espacio para su cama. Duerme asustado, con miedo de que le roben el cargamento. Adelgazó y ya no confía en la gente. Le preguntamos desde la mitad de la calle por qué no nos dejaba acercarnos y sentarnos a su puerta como antes lo hacíamos. Nos respondió que de ese modo evitaba que robásemos su tesoro. ¿Y quién te envió esa pesadilla?, preguntamos otra vez en medio de la calle. Respondió que no lo sabía, pero que el cargamento, dijo, no era una pesadilla, era su tesoro, su riqueza. Bien, este es otro cuento que me parece que tiene mucha relación con el anterior, porque igual nos habla más o menos de lo mismo, como
es muy frecuente, y así ha sido a lo largo de la historia, que personas que heredan una gran fortuna, que consiguen un gran tesoro, terminan cayendo en una especie de delirio paranoico por el hecho de que su vida se empieza a girar alrededor de ese objeto, de esa riqueza, de esa fuente de valor. El aspecto fundamental de la vida, todo lo que hacemos, básicamente responde a la búsqueda de la felicidad. Buscamos ser felices, incluso con acciones que pueden parecer perjudiciales para las personas. Incluso bajo esas circunstancias es un concepto que cada persona tiene de cómo cree llegar a la felicidad. Pero cuando estas riquezas se convierten en el centro de todo, entonces perdemos el rumbo, porque se convierten en un fin mismo de la felicidad y no un medio. Además de que muchas de ellas responden más a temas de vanidad o temas de estatus que como medios para hacer alguna otra cosa. Pues vamos a pasar al siguiente y último cuento. El árbol que pensaba. Era un árbol que pensaba, y pensaba mucho. Un día lo trasladaron a la plaza en el centro de la ciudad. Le cayó bien esa atención. Se entusiasmó, creció, se agigantó. Fue entonces cuando vinieron los hombres y podaron sus ramas. El árbol se extrañó del hecho y corrigió su crecimiento, pensando que la dirección de sus ramas era la causa del enojo de los hombres. Pero cuando nuevamente se agigantó, los hombres volvieron y otra vez amputaron sus ramas. El árbol quería satisfacer a los hombres al juzgarlos sus benefactores y dejó de crecer. Y como ya no creció más, los hombres lo arrancaron de la plaza y pusieron otro en su lugar. Yo había olvidado mostrar la imagen de la lectura anterior, pero aquí están las dos juntas, tanto la de El cargamento precioso como de El árbol que pensaba. Bueno, y este último cuento es pues muy complejo, ¿no? Le podemos sacar muchos significados. Es un árbol que estaba en constante crecimiento, que intentaba satisfacer el deseo de los hombres, y en ese intento pues deja de crecer. Y como deja de crecer, pues parece que no deja de tener la función que estos hombres querían para el árbol en el centro de la ciudad. Puede ser una metáfora de la contradicción humana. Somos seres profundamente contradictorios en muchos sentidos y constantemente sometemos a la naturaleza a nuestras propias contradicciones. Pero Oswaldo remarca en la contraportada del libro, como ya lo había señalado, que él se enfoca en la naturaleza humana, en los problemas humanos, así que hay que entenderlo como una metáfora humana. Y si hablamos de que es parte de nuestras contradicciones, entonces quizá lo que nos quiere decir es que muchas veces a nosotros nos toca ser ese árbol
en la vida de otras personas, en nuestro propio ambiente laboral o escolar, que nosotros podemos hacer las cosas lo mejor que podemos, actuar virtuosamente o ser funcionales a nuestra manera, pero no siempre vamos a recibir gratitud o vamos a recibir pues, o ni siquiera vamos a poder transmitir esa intención, porque otra persona o otro grupo de personas pueden estar esperando algo totalmente diferente a lo que nosotros estamos ofreciendo. Así que es un cuento un poco fatal, ¿no? Porque al final el árbol pues es trasladado a otro lugar. Se queda como suspensivo ese final, porque pues puede parecer una especie de castigo para el árbol, pero tampoco dice que lo tiran o lo dejan secar, simplemente lo mueven de lugar. Y pues puede ser una experiencia de muchas personas, el caso de diferente manera, habla como de un tema en común. Igual esto es un cuento que puede interpretarse de muchas maneras, así que expongan en la caja de comentarios sus propias reflexiones para compartirlas y para encontrar qué tantas interpretaciones se pueden hacer de estos pequeños fragmentos. Más adelante seguiré leyendo más cuentos de las naranjas iguales. Esto sería todo por el día de hoy. Más adelante seguiré subiendo fragmentos de este pequeño libro. Así que no olvides suscribirte y darle like si te gustó. Nos vemos en otro video. Yo soy Gnosian y que tengas muy buenas noches.